Buenas tardes, jóvenes. Continuando ahora, ya vimos la determinación de la masa atómica y de la abundancia en el punto número 1 del tema que hemos comenzado. Ahora veremos lo que es la masa molecular o masa fórmula. Otros también le llaman masa molar. La masa molecular de un compuesto es igual a la suma de las masas relativas de los elementos que integran una molécula o compuesto multiplicado por sus subíndices. Para la masa molecular vamos a tener esta fórmula: M1 por N1 más M2 por N2 más M3 por N3 más Mn por Nn. No tiene un número determinado de términos porque puede tener 5 elementos, 6, 7, 2 simplemente o 1. M1, M2, M3 son las masas atómicas de los elementos. N1, N2, N3 son subíndices que tienen los elementos. Aquí les voy a explicar un ejemplito, no los voy a hacer todos, voy a hacer unos 3 incisos para que ustedes se fijen cómo se determina la masa molecular. Bueno, vamos a comenzar con el inciso A. El inciso A es el carbonato de plata. Para sacar su masa molecular o cuánto de masa tiene este compuesto, lo que hacen ustedes es determinar qué elementos tiene este compuesto. Tiene plata, carbono y tiene oxígeno. ¿Ya? Tiene los 3 elementos. ¿Cuántos átomos de plata tiene? Tiene 2, de carbono tiene 1 y de oxígeno tiene 3. Esto hay que multiplicar, son los subíndices, por sus masas atómicas que ustedes van a sacar de la tabla. De la plata es 108, del carbono es 12 y del oxígeno es 16. Ahora simplemente hay que multiplicar y sumar. Aquí me da 216, 12 y 48. Sumamos, me da 276. Esta es la masa molecular del carbonato de plata. ¿Ya? Vamos a hacer ahora el inciso D. Lo voy a hacer. Aquí es el carbonato ácido de magnesio, hidrógeno, carbono, oxígeno 3. Les estoy indicando este compuesto porque tiene un paréntesis. El paréntesis, cuando ustedes tengan en un compuesto, este subíndice que está afuera, multiplica los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué elementos tengo? Tengo magnesio, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Cuántos magnesios tengo? Tengo 1. Hidrógenos, 2 por 1, 2. Carbonos, 2 por 1, 2. Y oxígenos, 2 por 3, 6. Eso es lo que les decía, que el subíndice multiplica a los átomos que están dentro del paréntesis. Esto multiplicado por sus masas atómicas, por 24, por 1, por 12, por 16. Entonces aquí tendríamos 24, 2, 24, 6 por 16, 96. Sumamos todo y sería 146. Esta sería su masa molecular. Si ven, no es complicado esto, pero ustedes tienen que trabajarlo para poder obtener. Y finalmente, les voy a explicar el último, el inciso G. Bario, cloro 2, 5H2O. Yo voy a hacer estos 3 incisos. Los que quedan yo quisiera que ustedes lo hagan a modo de practicar más bien. De todos modos yo les voy a dar una práctica de estos ejercicios. ¿Qué elementos tenemos en esta fórmula? Cuando ustedes vean así, moléculas de agua son compuestos hidratados. Tendría bario, tengo cloro, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Cuántos barios tengo? Tengo un bario, 2 cloros. Ahora, en el caso del agua, este coeficiente que está por delante multiplica al hidrógeno y al oxígeno solamente. Entonces ustedes dicen 5 por 2, 10 hidrógenos, 5 por 1, 5 oxígenos. Y esto lo multiplican por sus masas atómicas. Del bario es 137, del cloro es 35.5. El cloro les voy a pedir, me van a trabajar con 0.5, el único elemento van a trabajar de esta manera. Del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Entonces tendríamos 137, 71, 10 y 80.
Sumamos y esto nos da 298. Esa es la masa molecular del cloruro de bario pentahidratado. Una cosita más, jóvenes, les he dado estos casos. Cuando hay paréntesis hay que multiplicar, por ejemplo aquí, hay que multiplicar al nitrógeno y al hidrógeno. Este es el amonio, no hay en la tabla periódica. Tienen que tomar al nitrógeno y al hidrógeno por separado. 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 por 4, 8 hidrógenos. Y este casito más, cuando los elementos se repitan en una fórmula química, no tienen que poner carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, repetir los elementos. Simplemente se suman. Aquí tengo 6 carbonos, aquí tengo un carbono. Serían 7 carbonos. 5 hidrógenos, 1 hidrógeno, 6 hidrógenos. 1, 1, 2 oxígenos. Entonces, cuando un elemento se repite en una fórmula, se suma. De esa manera, entonces, se sacan las masas moleculares de los compuestos o moléculas. Esto yo les voy a dar en una práctica y es muy importante que hagan esto. Bueno, ya hemos visto masa atómica, masa molecular. En todo sistema de medida, en cantidad de materia que es en química, hay una unidad principal, que es la más importante, que es el mol. El mol es igual a la cantidad de sustancia o de materia de fórmula química determinada. Un mol de un elemento es igual a su masa atómica expresada en gramos. Un mol de un compuesto o molécula es igual a su masa molecular expresada en gramos. Lo de masa atómica y masa molecular ya lo hemos trabajado en 2 puntos anteriores. Por definición, un mol de carbono es igual a 12 gramos de carbono. ¿El 12 de dónde saca? De la tabla periódica. Un mol de oxígeno es igual a 16 gramos de oxígeno. Un mol de cromo es igual a 52 gramos de cromo. Un mol de plata es igual a 108 gramos de plata. Un mol de cualquier elemento químico es igual a su masa atómica expresada en gramos. Esto sacan de la tabla periódica. Ahora, un mol de oxígeno gaseoso, no es lo mismo que un mol de un solo oxígeno, es igual a 32 gramos de oxígeno, lo que hemos aprendido en el punto anterior. 2 por 16, 32. Un mol de agua es igual a 18 gramos de agua. Un mol de carbonato de plata es igual a 276 gramos de carbonato de plata. Esto les expliqué entonces en masa molecular. Fíjense en el video. Un mol de ácido sulfúrico es igual a 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, en resumen, un mol de un elemento es igual a su masa atómica, un mol de un compuesto es igual a su masa molecular. Eso vamos a trabajar en los primeros ejemplos. Y en el segundo, un mol de ácido sulfúrico, yo lo puedo separar en moles de los elementos que componen. Puedo decir un mol de ácido sulfúrico contiene 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre, 4 moles de oxígeno. Esto también se puede trabajar con sus masas. Fíjense, esto es la ley de la conservación de la materia. 98 es la masa molecular del ácido sulfúrico. Si ustedes suman las masas de los moles por separado, también nos va a dar 98. Ahora, de una fórmula hay que saber sacar relaciones estequiométricas. Un mol de ácido sulfúrico tiene 2 moles de hidrógeno. ¿De dónde saco el 2? De la fórmula química. Un mol de ácido sulfúrico tiene 1 mol de azufre, un mol de ácido sulfúrico tiene 4 moles de oxígeno. Todo de la fórmula. Fíjense que estoy relacionando el compuesto con el elemento. Compuesto con elemento, compuesto con elemento. También puedo relacionar elemento con elemento. 2 moles de hidrógeno contiene 1 mol de azufre. 2 moles de hidrógeno tiene 4 moles de oxígeno. 1 mol de azufre tiene 4 moles de oxígeno. Yo he sacado todas las relaciones posibles de esta fórmula. Para un ejercicio van a necesitar una relación, pero les estoy mostrando todas las relaciones que se pueden sacar de una fórmula química. Vamos a comenzar entonces con un ejemplo.